Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. XXIV capítulo, la angustia de lo incomparable. La gobernante de Alfa no tenía una residencia oficial. Sin embargo, eso se debió a que Ciselnia Ilalceit vivía en un lugar demasiado lujoso para ser llamado la mera residencia de un funcionario. En otras palabras, sería más exacto describir su hogar como apto para un rey. Estaba ubicado más allá del distrito de clase alta, el más cercano a la Torre de Babel. Por supuesto, solo se podía teletransportar a ese lugar mediante el uso de un código secreto, por lo que no era un lugar que cualquiera pudiera visitar. Los terrenos estaban rodeados por varios kilómetros de cercas de hierro, con la mansión en sí misma ubicada en el centro. Las fuerzas de seguridad incluyeron varios maestros mágicos de alto rango. Era un palacio majestuoso y espléndido que parecía fuera de lugar en estos días y evocaba asombro en quienes lo veían. Había un gran corredor sostenido por varios pilares masivos, y la iluminación decorativa parecía haber sido preparada para una gran fiesta. Pinturas adornaban las paredes. Las arañas colgaban del techo a intervalos regulares. Luego estaba la escultura sublime con una armadura excesivamente ornamental y una espada decorada con joyas. Este fue el pináculo de la vida lujosa. Todos estos tesoros ni siquiera afectarían la riqueza total del palacio, ya que en el sótano había una bóveda masiva que nadie había visto. Y muy pocos sabían de su existencia. A fin de cuentas, era realmente digno de ser llamado Palacio Real. Sin embargo, a pesar de su apariencia fantástica, también era un lugar para asuntos diplomáticos, por lo que actualmente había un ambiente feroz llenando el palacio. Y en este momento, un anciano solitario corría por el magnífico pasillo. Estaba corriendo tan rápido que corría el riesgo de derribar uno de los muchos floreros caros que estaban alineados y tener que trabajar el resto de su vida para pagarlo. Esto era normal. Este hombre, el senador Fouriba, no recibiría ningún castigo por algo así. En cualquier caso, como la persona que manejaba los asuntos internos y externos bajo el gobierno, debe haber habido una muy buena razón para que él tuviera tanta prisa. Estaba programado para asistir a una audiencia en la sala de reuniones entre un invitado y Ciselnia que sería en breve. Pero ahora mismo no se dirigía allí. En cambio, su objetivo era la oficina, y como tal corría por el largo y familiar pasillo. La distancia entre las dos habitaciones era bastante larga, y estaba presionando un poco su viejo cuerpo para que Ciselnia supiera que el invitado había llegado. Normalmente este no era su trabajo, pero Ciselnia le había dejado personalmente este asunto, por lo que no podía evitarlo. Para cuando finalmente llegó a la oficina, el dobladillo de su ropa bordada en oro se había oscurecido por todo su sudor. Frente a la puerta había hombres musculosos con armadura de guardia. Uno de ellos echó un vistazo al otro, quien respetuosamente llamó a la puerta en lugar del viejo agotado, anunciando al dueño de la habitación que el hombre había llegado y preguntando por sus intenciones. La siguiente voz era de una mujer joven, en lugar de la dueña de la habitación. Su voz era una que todos en este palacio conocían. Era la ayudante de Ciselnia, Rain Kimmel. Sir Fouriba, por favor entre. Cuando se llamó su nombre, el anciano se arregló la ropa, entró en la habitación e hizo una reverencia. Lady Ciselnia, el gobernador general ha venido a verla. Frente a él había un escritorio enorme. Y encima había grandes montones de papel. Innumerables documentos en espera de aprobación. No, sabiendo cuán competente era esta gobernante, pensó que ella ya podría haber terminado de tratar con todos ellos. Lentamente Ciselnia levantó la cabeza. Su cabello, que era del color de la noche, revoloteaba y un ligero olor a tinta de alta calidad se mezclaba con la dulce fragancia que salía de su cabello. Gracias por venir, Fouriba. Entiendo. Entonces, lo siento, pero ¿puedes ir y traer al gobernador general Beric a esta habitación? ¿Qué? La cara de Fouriba palideció ante la inocente petición de la gobernante. No estaba seguro de poder hacer otro viaje de ida y vuelta. Además, el gobernador general ya había llegado a la sala de reuniones. Si no quería hacerlo esperar,
tendría que apurarse aún más que antes. Lady Ciselnia, creo que sería demasiado difícil para el senador Fouriba. Además, no parece ser necesario. Sin demora, Rain le echó una mano. Ella lo había tratado como a un anciano, pero en lugar de enojarse, Fouriba quería agradecerle por ayudarlo. Aunque sí creía que decirle que no había necesidad de avisar al gobernador general era un poco irrespetuoso, y le dirigió una mirada dudosa. Ya veo, ¿y cuánto tiempo llevará? Alrededor de 2 minutos. Al escuchar a Rain estimar la cantidad de tiempo que corrió la memoria de Fouriba. Rain era una excelente observadora, conocida como los ojos de Alfa. Y como para probar eso. 2 minutos después, llegó otro golpe en la puerta cuando los guardias les informaron que había llegado un invitado. Rain respondió, y en el momento siguiente el invitado, la persona al frente del ejército, mostró su rostro. Al ver esto, Rain dejó las tazas de té sobre la mesa. Beric caminó lentamente hacia Ciselnia y se inclinó profundamente. Su aspecto inquebrantable y digno no mostró aperturas. Ya estaba en la edad en que no sería extraño para él retirarse, pero su postura recta y su saludo perfecto eran los del soldado modelo. Gracias por responder mi llamada, Beric. Sin embargo, yo también podría haber ido a ti. Y estoy seguro de que habría un alboroto si lo hicieras. Pero si me llamaste, ¿significa que algo ha sucedido? No. Al ver que el senador también estaba presente, Beric sintió la gravedad de la situación y se preparó. Sí, es bastante malo. Como estoy segura de que saben, el otro día se aprobó el torneo mágico amistoso. Sin embargo, esta vez Balmes puso una condición para relajar una cierta restricción, o más bien, forzó una anulación. ¿A qué te refieres? Un acuerdo para pasar por alto el reclutamiento de estudiantes de otras naciones. Al escuchar esto, los dos hombres se quedaron sin aliento por la sorpresa, aunque Fouriba fue el más sorprendido. Princesa, si nos quitaran a nuestros talentosos estudiantes, esto conduciría a una disminución de la fuerza militar de Alfa. También hemos invertido muchos fondos en el instituto. Fouriba estaba tan desconcertado por la noticia que ni siquiera se dio cuenta de que había llamado a Ciselnia por su antiguo título. Sir Fouriba, creo que Lady Ciselnia está más preocupada por otra cosa. Fouriba manejó las finanzas de la nación, por lo que no pudo identificar de inmediato lo que Beric quería decir. Le dirigió una mirada inquisitiva. Beric respiró hondo y volvió a dirigir su mirada a Ciselnia. ¿Esto se trata de Alus? No. Sí. En este momento él es un estudiante y posiblemente también pueda ser reclutado. El propio Alus dijo que eso no le interesa, pero no sabemos qué medios podrían usar otras naciones, por lo que no podemos bajar la guardia. Para ser sincera, siempre que lo tengamos, las fuerzas militares de Alfa seguirán siendo superiores, incluso si se toman a todos nuestros otros estudiantes. Habiendo escuchado esto, hasta Fouriba entendió la situación. Incluso en comparación con todos los demás concursantes de este año, las contribuciones de Alus a través de los años valieron más que la de miles de maestros mágicos regulares. Y teniendo en cuenta lo que no se le atribuía oficialmente a él solo, como la recuperación del continente, solo compararlo se sintió tonto. Pero como humano, podría perder su vida en el mundo exterior en cualquier momento. Y Fouriba entendió que el mundo exterior era un lugar aterrador donde tal posibilidad no podía ser negada. Es por eso que no pudo evitar sentir que finalmente la cantidad sería más efectiva que la calidad. Sin embargo, la gobernante y el gobernador general no mostraron signos de compartir su sentimiento. ¿Este Alus es realmente tan poderoso? La última vez que lo vi era solo un niño. Por otra parte, no actuó como tal en lo más mínimo. En otras palabras, ni siquiera podía ver a través de eso, pensó el anciano para sí mismo, pero, por supuesto, no podía decir eso en voz alta a estos dos. Me resulta difícil imaginar que Alus se vaya de Alfa, pero podría hacerlo si quisiera. Como saben, Alus ya solicitó la jubilación una vez. Por eso estoy preocupado. No puedes hacer algo como gobernador general. Estoy usando libros raros importados de otras naciones como recompensa. ¿Por qué no usar eso de nuevo? Beric sugirió, aunque sospechaba que no funcionaría. El nivel de conocimiento registrado en esos libros no satisfaría a Alus por mucho más tiempo. De hecho, los libros en Alfa ya no lo satisfacían, por eso estaba importando algunos de otras naciones. Y le preocupaba que si continuaban usando este método, lo mismo podría ir a otras naciones por sus libros. Creo que eso sería difícil.
Y sería difícil coleccionar libros que un maestro mágico del calibre de Alus desearía. Ciselnia respondió como Beric esperaba que lo hiciera. Se imaginó que ella quería un seguro absoluto. La verdad es que escuché algo interesante sobre los movimientos de Balmes. Y entonces te llamé aquí para discutir cómo manejarlo. ¿A qué te refieres? ¿Por qué Balmes tuvo que ir tan lejos como para levantar la restricción de reclutar estudiantes? Ciselnia preguntó, refiriéndose a lo que Alus le había dejado escuchar de manera indirecta cuando habló con Jan en el carruaje después de la conferencia de gobernantes. Y es por eso que quiero que elijas uno de tus élites para investigar a Balmes. Ciselnia se preguntaba si era posible debilitar la capacidad de una nación para reclutar estudiantes antes de que pudiera comenzar. La nación de la que tenían que ser más cautelosos era Balmes, la que había sugerido todo. Otras naciones también pueden acercarse a Alus, pero siempre y cuando puedan precisar los movimientos de Balmes, podrían advertir a las otras naciones de hacer cualquier movimiento. Fue entonces cuando el anciano que observaba desde un lado interrumpió, horrorizado. ¿Quieres decir que uno de nuestros hombres ingrese ilegalmente a su nación? Habría grandes repercusiones si se descubrieran. ¿Estará bien, Fouriba? Balmes habrá invertido una gran cantidad de maestros mágicos en su operación, por lo que un maestro mágico de élite debería poder pasar desapercibido. ¿Rain también ayudará? No. Entendido. Beric no dijo nada, pero creía que las posibilidades de éxito eran altas. Como dijo Ciselnia, si una nación pequeña como Balmes había pasado más de un mes en esta operación, tenía que ser a gran escala. Por lo menos, la presencia de guardias en sus fronteras no debería ser tan alta. Lady Ciselnia, ¿qué hará después de la investigación? Si Balmes realmente está luchando, se ofrecerá a ayudar. Sí. Alus no tendría problemas para lidiar con eso, ¿verdad? No lo haría, pero si aceptaría la misión o no es un asunto diferente. No aceptaría. Es lo más probable. Incluso me cuesta leer lo que realmente piensa, me llevó prometer 10 libros para lograr que aceptara. Eso es verdad. En el peor de los casos, tendré que encontrar una recompensa de la bóveda. Seguramente allí habría algo. ¿Estás segura, Lady Ciselnia? Sí, a veces es necesario un sacrificio. Por cierto, ¿qué promesa hiciste con él, Beric? Que participe en el torneo, aunque probablemente anticipa que la victoria también es una de las condiciones. Eso es verdad. Me gustaría que esta vez Alpha se asegurara una victoria. El torneo es una cosa, pero asumir la eliminación de Fins en lugar de Balmes es otra muy distinta. Solo espero que una recompensa de la bóveda sirva. En realidad, no hará una recompensa monetaria. Si así fuera, no habría problema. Al sentir el agotamiento mental de Beric sobre el tema, Ciselnia se dio cuenta de que tenía razón e hizo una mueca. Fouriba, que había estado escuchando a la gobernante y al gobernador general en mudo asombro, planteó una pregunta obvia. Cyralus es uno de los maestros mágicos de esta nación, ¿no es así? Entonces, ¿por qué no simplemente ordenarle? Al momento siguiente, todos, aparte de Fouriba, suspiraron. Un maestro mágico normal es una cosa, pero Alus no es alguien que lo mueva a un sentido del deber. Al completar su servicio, inmediatamente solicitó la jubilación. Solo había obedecido las órdenes durante su servicio porque sabía que era solo hasta que se retirara. Si tratamos de forzarle algo, él, en el peor de los casos, se retiraría en el acto. Beric no tenía forma de ocultar la amargura que aparecía en su expresión. Continuó, dicho eso, es demasiado valioso para dejarlo ir. Le pedí que ingresara al instituto para que pudiéramos usarlo en tiempos de emergencia. La razón por la que podemos enviar a Letty al mundo exterior sin preocupación es porque Alus todavía está aquí. Puede que no suene bien, pero ser capaz de mantenerlo activo con cebo es mejor que nada. Fouriba dejó escapar un y reconsideró su percepción de Alus. Parecía que el valor de Alus excedía su imaginación. Como alguien anticuado, estaba seguro de que todos los maestros mágicos luchaban por el bien de la humanidad y su nación, pero parecía que había excepciones para todo. Por ahora, permítanme recurrir a Visaist para la infiltración, dijo Beric. Ya veo. Lord Visaist podría manejarlo. Sí, Lady Ciselnia. Creo que sería la mejor opción. Y si tenemos la ayuda de Lady Rain, entonces no hay nada más que podamos pedir. Beric valoraba mucho el ojo y las habilidades de Rain. Y esas no eran solo palabras vacías.
Con su ayuda, el éxito de la investigación estaba casi garantizado. Fue entonces cuando Ciselnia pareció recordar algo y se volvió hacia Rain. Oh, Rain. Escuché que Alus se ha interesado en tu ojo. Bueno, sí, pero. Rain sintió algo preocupante por la sonrisa de Ciselnia, pero todo lo que pudo hacer fue aceptar. Un ojo mágico, eso suena como algo en lo que Alus se interesaría. Ya veo. Beric siguió el ejemplo de la gobernante y también sonrió. ¿Qué? ¿De qué están hablando? Rain preguntó tímidamente, pero Ciselnia la ignoró por completo. Sí, Alus debería estar bien. Estoy segura. Dijo Ciselnia. De hecho, Alus podría manejarlo. Estoy seguro. Agregó Beric. Ver a la gobernante y al gobernador general sonreír solo empeoró la confusión de Rain. Asterisco, asterisco, asterisco. Había pasado una semana desde que Alus y los demás comenzaron a entrenar para el torneo. Y estaban comenzando a ver resultados, ya que gran parte del entrenamiento ahora tomaba la forma de simulacros de batallas. El oponente de Tesfia y Alice no solo era Alus, sino Louki y todo tipo de enfrentamientos. En este momento, Louki se enfrentaba a Tesfia y Alice con Alus mirando desde la barrera. Mientras más peleaban, más pensaba Alus que Tesfia y Alice calificaban entre los mejores de la nación. Digno de mención especial fueron sus sentidos latentes, o más bien su capacidad para absorber cosas. Su adaptabilidad era terriblemente alta. La forma en que se sincronizaban sus respiraciones y la forma en que cooperaban sin que se les hubiera mostrado cómo hacerlo eran cosas que sorprendían. Cuantos más combates peleaban, más lesiones sufría Louki, aunque eran simples roces. Alice también cronometraría bien su reflexión para reflejar los ataques. Este hechizo de reflexión fue muy útil en las batallas contra las personas. Sin embargo, cuando la diferencia en la habilidad era demasiado grande, su uso era difícil. Cuanto más poderoso es el ataque, más maná se necesita para reflejarlo. Además, Alus no solo estaba observando a Tesfia y Alice. Louki también estaba mejorando considerablemente, y su potencial volvía a los niveles en que era cuando estaba en servicio activo. Estaba tomando decisiones instantáneas a medida que sus sentidos se agudizaban para influir más a su favor. La velocidad de su serie de acciones estaba mejorando a un ritmo acelerado. En otras palabras, sus sentidos de batalla y su selección de magia se estaban volviendo más refinados. Eso también fue en parte debido a su combate con Alus. Louki era abrumadora en términos de velocidad, y ahora ella desapareció instantáneamente frente a Tesfia y Alice para ponerse detrás de ellas. Un segundo después, las dos chicas se dieron la vuelta y Louki murmuró el nombre del hechizo sorprendiéndolas. Destello, una bola de relámpagos flotaba ante sus ojos. La luz blanca del flash llenó la habitación, deslumbrándolas. Mientras se tapaban los ojos, su visión tardaría unos segundos en volver. Tesfia y Alice balancearon ciegamente sus AR, pero no había forma de que pudieran hacer contacto. Dicho eso, esto era entrenamiento, por lo que Louki no las atacó. Cuando su visión regresó, buscaron apresuradamente a Louki. Al encontrarla a cierta distancia, vieron que Louki estaba sonriendo. A pesar del dolor punzante en sus ojos, corrieron hacia Louki, quien sacó un cuchillo de su cintura y lo sostuvo en alto. Al ver esto, Tesfia y Alice miraron hacia el suelo con el sudor frío corriendo por sus espaldas. Oh, no. No, otra vez este patrón no. Ambas se dieron cuenta de que habían sido atraídas cuando vieron los 7 cuchillos clavados en el suelo a su alrededor. Al momento siguiente, Louki bajó sin piedad su AR. Cada mango de cuchillo tenía un agujero, que un rayo atravesó para formar un campo electromagnético en un círculo que luego surgió en el aire. Al levantar la vista, vieron un rayo en el aire y relámpago en un abrir y cerrar de ojos, la luz llenó el área mientras el rayo crepitaba. El rayo se descargó y la electricidad corrió por el suelo, dejando a las dos chicas fuera de combate en un instante. Estar en el campo de entrenamiento significaba que el daño se había reducido, pero aún así fue un shock. Tesfia y Alice cayeron de espaldas y sostuvieron la cabeza, frunciendo el ceño por el dolor sordo. Los dígitos triples realmente están en un nivel diferente. No creo que podamos ganar incluso 2 contra 1. Dijo Tesfia, admitiendo la derrota, mientras presionaba las sienes con los dedos. ¿Cierto? Pensé que estábamos siendo capaces de dar una buena pelea, pero te estás volviendo aún más fuerte, ¿verdad, querida Louki? Alice notó, poniéndose de pie usando su naginata como apoyo. Me pregunto. Murmuró Louki, y se volvió para mirar a Alus con la esperanza de una respuesta. Estaba cerca de un doble en habilidades, así que quizás sus sentidos simplemente están volviendo a ella. Observó Alus. Así parece.
Dijo Louki, ahora con un tono de voz orgulloso, mientras sonreía a Tesfia y Alice. Tesfia suspiró. Ya estoy acostumbrada, pero sigue siendo frustrante. ¿Verdad? Dijo Alice. Acostumbrarse a la derrota era una cosa, pero al ver las sonrisas irónicas de las chicas, Alus suspiró y habló. Si están acostumbradas, dejen de caer en las trampas de su oponente. Además, atacar ciegamente después de perder la visión es una tontería. En el mundo exterior había muchos Finns que usaban luz, barro, veneno u otros movimientos clandestinos para cegar a las personas. Y cuando eso sucedió, era común que los novatos se asustaran y actuaran imprudentemente. Contra los Finns era posible trabajar juntos y cubrir las aberturas del otro, pero contra otro humano serían atacados mientras no pudieran ver. Entonces, en momentos como esos, fue más inteligente escapar y esperar a que se recupere su visión. Ahora podrían ser dos, pero cuando luchan uno contra uno, es mejor elegir un hechizo que les permita ganar tiempo para recuperar su visión. Dijo Alus. Estás tan bien informado en la lucha como siempre. Tesfia estaba sentada descuidadamente en el suelo, e inclinó la cabeza hacia atrás para mirar a Alus al revés, sin importarle que su cabello estuviera tocando el suelo. Esto es solo sentido común. Si adquieres algún conocimiento, te ayudará en un momento de necesidad. Ya veo, entonces, lo siento, pero tomaremos un descanso, y tú puedes hacer lo mismo, Alice. Es bastante lamentable admitirlo, pero entrenar con Al también debería ser mejor para ti, ¿verdad, Louki? Dijo Tesfia. Sí. Dijo Alice, mientras se acercaba detrás de Alus y lo empujaba por detrás. Tenían razón en ese punto. Las reservas de maná de una persona no aumentaron tan rápido. Y las dos chicas seguían sin tener suficiente maná para seguir luchando sin descansar. Astutamente pensaron que Alus podría tomar su lugar mientras descansaban. Además, solo poder observar un duelo entre Louki y Alus sería una buena lección para ellas. Continúa, haz que Louki te trabaje. Dijo Tesfia con una sonrisa traviesa. Fue entonces cuando una voz desconocida se entrometió en la atmósfera armoniosa. Alus y la señora Louki, ¿eh? Este será un espectáculo. En realidad, exactamente qué tan fuerte es Alus. Todos los demás parecen calificarlo bastante bajo, pero no es extraño. Eso es porque la directora nos dijo que lo mantuviéramos en secreto para que no estuviera expuesto. Desafortunadamente, ni siquiera Louki podrá enfrentarse a Al. Tesfia respondió la pregunta lanzada casualmente en su dirección. Cuando lo hizo, la voz del interrogador preguntó confundida, ¿G? ¿Por qué hablarías de la directora? ¿Por qué? ¿Por qué? No fue hasta ahora que Tesfia finalmente se dio cuenta de con quién estaba hablando. Sil. Ella gritó sorprendida, y mientras todavía miraba hacia atrás, vio a Sil agacharse con una mirada perpleja, boca abajo. Alus plantó su rostro en su palma. Louki miró a Alus para tratar de calmarlo, pero pudo ver sus ojos temblar. Cuando Alice vio esto, miró hacia otro lado y fingió ignorancia. A pesar de que la partición se oscureció en aras del secreto, mientras los que entrenan dentro sean estudiantes, no se puede bloquear. Dicho esto, no muchos entrarían descuidadamente. Incluso si entraran, primero usarían la campana afuera, pero Sil parecía haber escuchado que Alus y los demás estaban entrenando y habían entrado sin previo aviso, por curiosidad. Tesfia fue la única que no se había percatado de eso. Alus había tratado de ser considerado manteniendo el contenido del entrenamiento en secreto, pero ella acababa de tirar todo por el desagüe. Se quedó en silencio con una sonrisa incómoda congelada en su rostro. ¿HM? Se suponía que no debía entrar. Preguntó Sil de manera cursi. Con su sonrisa aún congelada, la mirada de Tesfia se desvió lentamente hacia el hosco rostro de Alus, y al ver eso, entró en pánico e intentó arreglar el desastre. En realidad, Al tiene algunas circunstancias familiares bastante complicadas, y la directora y todos nosotros pensamos que sería mejor mantenerlo en secreto. ¿El entrenamiento y las circunstancias familiares realmente tienen algo en común? ¿Y qué quieres decir con que ni siquiera la señora Louki podría enfrentarse a él? Cuando Sil preguntó esto, Tesfia supo que no tenía escapatoria. Agarró los hombros de Sil y la sacudió con lágrimas en los ojos. Por favor, olvida todo lo que acabas de escuchar. Te lo ruego. Tenía que evitar exponer que Alus estaba en el puesto número 1 sin importar qué. Incluso la directora la había obligado a guardar silencio al respecto, y al ver cómo solía ser una maestra mágica de un solo dígito, ese hecho ejerció una gran presión sobre Tesfia, que era una simple estudiante. Con los ojos de Tesfia humedeciéndose, Sil se vio prácticamente obligada a aceptar. Alus sintió que otro dolor de cabeza se acercaba. Sin embargo, había tenido la corazonada de que esto sucedería después de los partidos de selección.
O más bien, no había leído con precisión las habilidades de Sil, y terminó mostrando demasiado de las suyas. Supongo que revelé un poco demasiado. Señorita Sil. Con una expresión suave y una sonrisa, Alus caminó lentamente hacia Sil. Se inclinó un poco para bajar su línea de visión para que coincidiera más con la pequeña Sil, y Sil tenía una expresión de sorpresa en blanco. Alus le susurró al oído, perdón por esto, pero quiero que no digas una palabra sobre nada de lo que has visto hoy, especialmente sobre mí. Si lo haces, en el peor de los casos, incluso podrías terminar perdiendo tu lugar en este instituto. También te eligieron como concursante. Me sentiría mal si algo así le sucediera a un compañero de clase. ¿Estoy siendo amenazada? ¿En serio? Preguntó Sil con voz asustada. Su sonrisa se había vuelto rígida debido a la extraña intensidad en la voz de Alus. ¿Quién sabe? Pero estoy seguro de que te beneficiarás más al no decir nada, señora Sil. ¿Qué tal si con tu silencio te doy más consejos sobre tu entrenamiento? El aire circundante pareció congelarse. Alus tenía una sonrisa amistosa, pero sus ojos estaban entrecerrados y podía ver miedo en los ojos de Sil. Ella tembló y asintió, como si fuera una presa siendo observada por un depredador. La palmeó en el hombro con una expresión ahora normal, y luego dejó escapar un suspiro. Alus fue parcialmente responsable de mostrar demasiado de su mano durante los partidos de selección, pero se aseguraría de recordar que ahora Tesfia le debía un favor. Ahora bien, comencemos, o eso diría, pero no tengo una AR conmigo. Alus miró deliberadamente a Tesfia. Está bien, lo entiendo. Y cuando lo hizo, ella renuentemente entregó su preciada Ketane. Alus la tomó y habló con satisfacción, bien. Esto debería ser capaz de manejar mi producción de maná. Louki tiene una afinidad por el atributo del rayo, por lo que enfrentarla con un atributo diferente debería funcionar bien. Bueno, no es como si fuera mío, así que tendré que manejarlo incluso si es difícil de usar. No lo rompas, ¿de acuerdo? Es una reliquia familiar, ya sabes. No voy a meter la pata de esa manera. Respondió Alus, mientras se daba la vuelta para caminar hacia el centro de la partición. ¿Qué hay de Fia? Realmente será uno contra la señora Louki. Sil tenía una mirada dudosa en su rostro, incapaz de aceptar esto. Solo mirando las clasificaciones, Louki estaba en la cima del instituto, una existencia excepcional. Y aunque podía sentir algo indefinible sobre Alus, todavía lo cuestionaba. Solo ven aquí, Sil. Dijo Tesfia, invitándola a una esquina de la partición. ¿Por qué no solo mirar desde un poco más cerca? Sil preguntó, confundida. Las otras dos no deben haber escuchado a Sil murmurar, ya que no mostraron signos de tomar esto a la ligera. De hecho, estaban mirando fijamente el centro de la arena para no perder un momento. Sil se sintió culpable por interponerse en el camino, viendo lo serias que eran, pero aún así les preguntó a las dos sobre la amenaza anterior de Alus. Hei. Esa expulsión fue una mentira, ¿verdad? Estaba tan sorprendida. Sintió que el silencio de las dos chicas lo decía todo. Era difícil de creer, pero parecía que ella estaba en algún lugar donde la atmósfera pacífica del instituto no existía. Bueno, lo entenderás cuando lo veas. Dijo Tesfia, lo que llevó a Sil a tragar. Al momento siguiente, una delgada barrera mágica las cubrió. ¿Qué es esto? Sil exclamó sorprendida, mirando a su alrededor. Es la barrera de Al. Sin ella no podríamos mirar con seguridad. Explicó Alice, y empujó la barrera desde el interior. Cuando lo hizo, una onda se extendió por la superficie. Sil también intentó tocarla, pero no tenía idea de cómo funcionaba. Ella sentía que era similar a las paredes del campo de entrenamiento, pero también sentía que estaba siendo protegida por una fuerza misteriosa. Las tres miraron el centro de la arena detrás de la barrera protectora. Frente a ellos estaban Alus y Louki uno frente al otro. Gracias por esta oportunidad, Sir Alus. Es solo entrenar como siempre, así que haz lo que siempre haces. Sin embargo, usaré el atributo de hielo. Alus tiró de la ketana en su mano y mostró un vistazo de la hoja que sobresalía de la vaina. De repente, Sil dejó escapar una voz desconcertada. Y eso fue natural. Cuando Alus hizo eso, en un instante el paisaje ante ella se convirtió en un paisaje nevado. El suelo se hacía cada vez más frío y se congelaba, incluso el aire se estaba congelando. Sí. No fuera por la barrera, seguramente Sil y las demás estarían encerradas en hielo. ¿Qué tan frío hacía al otro lado? Pero ese pensamiento solo permaneció en la cabeza de Sil por un momento, cuando los rayos cayeron sobre el hielo delgado que cubría el suelo, creando un humo blanco. Se podían ver dos siluetas moviéndose dentro del humo a velocidades difíciles de percibir. Sil no podía imaginarse alcanzando ese nivel de experiencia.
Al presenciar la batalla que se desarrollaba frente a ella, entendió lo que Tesfia había querido decir. Alus atravesó el suelo helado, y donde quiera que pasara la cuchilla, salieron carámbanos afilados. Una línea de carámbanos corrió por el suelo como una fisura, dirigiéndose directamente a Louki. Pilares de hielo. Tesfia gritó con ojos brillantes. Su voz estaba llena de emoción, como si hubiera olvidado su anterior paso en falso. Si tan solo pudiera hacer eso. Mientras sonaba frustrada, su corazón dio un salto de alegría al poder ver un hechizo de atributo de hielo tan maravilloso. Te has vuelto más rápida evadiendo al no confiar en sus ojos. Señaló Alus. Louki esquivó fácilmente el hechizo, y Alus analizó su velocidad de esquivar. Probablemente fue el resultado de su sonar de maná que eliminó los puntos ciegos. Como reconoció rápidamente las coordenadas del hechizo, por supuesto fue capaz de realizar maniobras evasivas desde el principio. Dicho eso, esas maniobras fueron exageradas. Si ella no estaba en contra de Alus, incluso podrían llamarse demasiado cautelosas. Debido a su uso continuo de su sonar, las reservas de maná de Louki se estaban agotando. Por ahora, sigamos la batalla. Y debes tratar de acostumbrarte a cuando usar el sonar para aprovecharlo al máximo. Sí. Louki respondió con voz viva, entre sus respiraciones agitadas. Ahora bien, ¿qué harás después? Alus señaló hacia arriba. Louki lo había sabido muy bien, pero como se había hecho mientras estaba evadiendo, no tenía espacio para hacer nada al respecto. Las tres chicas detrás de la barrera siguieron el dedo de Alus y miraron hacia arriba. El techo del campo de entrenamiento estaba lleno de carámbanos masivos que aparentemente habían aparecido de la nada. ¿Qué es eso? Sil gritó reflexivamente al ver un hechizo que nunca antes había visto. Miró a Tesfia, esperando una explicación. Esa es la ejecución desesperanzadora. Tesfia lloró. ¿Qué le sucedería a la persona de abajo si todos esos carámbanos llovieran al mismo tiempo? La imagen de esto era realmente desesperante. Muerte segura. Un ajuste perfecto para su nombre. Pero cuando dijo el nombre, Tesfia se dio cuenta de que era algo diferente del hechizo que conocía. El techo estaba lleno de carámbanos afilados, pero estaba a un paso de ser perfecto. Por lo menos, parecía algo inferior a la ejecución desesperanzadora que ella conocía. Alus debe haber dejado huecos en los carámbanos y mantener el poder bajo. Aunque se dio cuenta, el siguiente movimiento de Alus hizo que Tesfia cerrara la boca antes de que pudiera decir algo. Alus bajó la ketane y todos los carámbanos cayeron al mismo tiempo. Las puntas afiladas llovieron sobre los campos de entrenamiento. Inmediatamente Louki trató de luchar contra ellos con la electricidad que le rodeaba el cuerpo. Aunque logró destruir a algunos de ellos, estaba lejos de hacerlo con todos. Un sonido terrible se escuchó cuando los innumerables carámbanos se estrellaron contra el suelo, creando un humo blanco que llenó la arena. En poco tiempo, los carámbanos que habían hecho su trabajo se desmoronaron y se dispersaron. En algún momento, Alus había desaparecido. Un torrente de maná remanente voló, y las tres que estaban preocupadas por Louki también habían desaparecido en medio del humo, pero pronto se dieron cuenta de que estaba a salvo. La razón por la que sabían era porque escucharon los sonidos metálicos de los AR chocando en el humo. Pero incluso el sonido de los intercambios se detuvo de golpe. Y las tres chicas vieron a Louki derrotada en el suelo. Te quedaste sin maná. Dijo Alus. Lo siento. Alus extendió la mano, pero los ojos de Louki estaban bajos como si estuviera avergonzada. Imposible. Ganó contra un triple dígito. Sil se frotó los ojos e incluso se pellizcó las mejillas al verlo. Ahora entiendes por qué Al nos está entrenando. Alice dijo con orgullo. La mandíbula de Sil permaneció caída por un tiempo, hasta que recuperó el sentido y le suplicó a Tesfia y Alice que no le diría a nadie. Se había dado cuenta de que la orden de mordaza de la directora y la amenaza de Alus eran muy reales. Sí, sería feliz si no lo hicieras. Mi propia posición estaría en peligro si las habilidades de Al fueran expuestas antes del torneo. Dijo Tesfia con una expresión incómoda. Parecía que todavía se sentía responsable de lo que sucedió antes. Sil, no somos solo nosotras las que te pedimos que guardes silencio sobre esto. Esto es lo que la directora también quiere. Dijo Alice. Ah, no puedo escuchar nada, no veo nada. Al empujar el punto, Alice hizo que Sil se diera cuenta de lo grave que era la situación y que tan lejos estaba de ella. Entonces se cubrió los oídos por reflejo. Pasó un tiempo y, mientras Alus se preparaba para entrenar más, miró a su alrededor. Cierto, ¿a dónde fue la pequeña? Esa es una forma horrible de referirse a ella tan pronto como se fue. Ella dijo que no quería saber nada más y se apresuró. Le dijo Tesfia. Eso es porque dejaste escapar algo sin pensar. Si ella se escapó, entonces vigílala. ¿Y si se lo filtra a alguien más? Dijo Alus,
pero sintió que ella lo había entendido después de que la amenazó. No fue lo suficientemente tonta como para no captar la fuerza sin fondo de Alus después de ver su batalla simulada contra Loki. Ella no se escapó, salió corriendo para obtener su AR. Ella quería que le enseñaras. Dijo Alice. ¿Qué? Parecía que Alus había entendido mal. Sil no era tonta, sino codiciosa. Bueno, lo que sea. Creo recordar haberla escuchado decir algo así. Solo queda un poco de tiempo antes del torneo, por lo que bien podría darle algunos consejos. Había un toque de tristeza mezclado con sus palabras, y Loki lo llamó rápidamente en un tono alegre. Sir Alus, ella podría no ser muy útil, pero el torneo es un evento de equipo. Si ella toma en serio tus enseñanzas, podría contribuir a una victoria. Habiendo llegado tan lejos, al menos habían logrado evitar que Sil difundiera el secreto de Alus. Loki imaginó que Alus aconsejara a Sil no era tanto por su compromiso, sino por su buena voluntad después de haber reconocido sus esfuerzos. Ella sintió que él estaba buscando una razón para convencerse a sí mismo. Vaya, dices cosas tan malas como si no fueran nada, querida Loki. Dijo Alice con una sonrisa amarga. Pero Loki parecía que quería decir que solo había dicho la verdad. Eso aparte. Intervino Tesfia. Tengo algo que preguntar, ¿cómo puedes usar otros atributos libremente? Incluso hechizos avanzados. No me mezcles con esas malas concepciones. Dejando a un lado los dos elementos, la afinidad no es tan importante. Incluso el nivel mínimo de lo que podrías llamar un maestro mágico puede al menos lograr lanzar un hechizo básico de cualquier atributo. Es solo que es estúpidamente ineficiente en cuanto al uso de maná. Dicho eso, Alus no había usado un hechizo de nivel novato. Incluso aquellos con una afinidad por la magia del hielo lucharon para realizar un hechizo de ese tipo de poder con tanta facilidad. Solo era posible realizar hechizos con ese tipo de potencia de fuego si tenías grandes cantidades de maná, combinado con habilidades de control de maná a la par. Ustedes también pueden lanzar un hechizo de flecha de nivel novato de cualquier elemento, ¿no? El ejemplo de Alus causó que las chicas se opusieran. Incluso entonces, su poder es solo la mitad de lo que suele ser. Y cuando se trata de hechizos intermedios, no podemos usar ningún otro atributo. De hecho, nunca he visto a un maestro mágico que pueda, aparte de ti. Dijo Tesfia, y Alice asintió a su lado. Por eso te digo que el control de maná es la parte importante. Creo que los maestros mágicos deberían centrarse más en perfeccionar el control de maná en lugar de aprender un montón de hechizos diferentes al azar. Dicho eso solo no te permitirá usar libremente otros atributos. Alus estaba casi feliz de ver que Sil aún no había regresado, y continuó su conferencia. Una afinidad significa que la naturaleza de tu maná se inclina hacia una dirección. Entonces Fia, en tu caso, debido a esa tendencia, el maná de tu cuerpo es más adecuado para la magia de hielo. Entonces se podría decir que su cuerpo ha sido optimizado para usar el atributo de hielo. Tessia memorizó las palabras de Alus, sus dedos temblaban como si estuviera usando un bolígrafo inexistente para escribirlas. Por supuesto, Alus ignoró sus gestos y continuó. Para él, estos eran los conceptos básicos. Esto podría ser algo que solo yo puedo lograr, pero al menos debería saberlo. Todos tienen una afinidad, pero yo por una sin atributos. La razón por la que ustedes no pueden usar otros atributos es porque están tratando de usar magia de fuego con maná adecuado para magia de hielo. En otras palabras, siempre y cuando puedas controlar la naturaleza de tu maná, podrás comprender todos los atributos. Este fue el tipo de momento en el que deberían haber dejado escapar un wow impresionado, pero las chicas no hicieron tal cosa. Eso fue porque no podían imaginarse alcanzando ese nivel. Aunque Loki lo miró con admiración como siempre. En mi caso, me entrené para controlar la naturaleza del maná como parte de mi entrenamiento de control de maná. Así que no puedo decir que nunca podrás hacerlo, aunque es solo una posibilidad. Alus había podido usar magia de todo tipo de atributos, pero el único ejemplo exitoso que tuvo fue él mismo. No tenía fundamento sobre el cual hacer ciertas declaraciones. Dicho esto, los dígitos únicos y otros maestros mágicos capaces pudieron usar hechizos avanzados de atributos que estaban estrechamente relacionados con los suyos. De cualquier manera, el control de maná era algo que ayudaría a cualquier maestro mágico a lo largo de toda su vida. Al darse cuenta de que este tema podría haber sido demasiado improductivo, Alus se preparó para seguir adelante y discutir algo más. En ese momento, el sonido de paso sonó a través de los campos de entrenamiento. Mirando hacia el origen de los sonidos, vio a Sil. Su respiración era irregular, y sus mejillas estaban sonrojadas como si estuviera realmente emocionada, mientras se paraba agarrando su bastón AR. Lo siento, esto es tan repentino, pero ¿puedes decirme dónde debería comenzar, Alus? Sil preguntó, llena de impulso, con los ojos brillantes.
Alus respiró hondo y se rascó la parte posterior de la cabeza. Él razonó para sí mismo que no había diferencia entre enseñar 2 y enseñar 3. Además, ya había peleado con Sil una vez durante los enfrentamientos de selección, por lo que tenía una buena idea de por dónde empezar. En cierto sentido, estaba matando 2 pájaros de un tiro. Señora Sil, permíteme comenzar diciendo que el atributo tierra tiene pocos hechizos de ataque, así que deberías comenzar perfeccionando a Thorn Pierce. Ice Pillars fue más o menos una aplicación de Thorn Pierce. Alus pudo decir de inmediato que Thorn Pierce si la había utilizado durante los combates de selección estaba lejos de ser perfecto. Entonces te diste cuenta, Además, no necesita agregar, señora. Solo háblame como Fia o Alice. Probablemente seas considerada, pero realmente no tienes que hacerlo, ¿de acuerdo? Puedes actuar como normal. Entonces comenzaré de inmediato. Alus cambió de marcha tan rápido que uno tuvo que preguntar si se había sentido estresado al fingirlo. Entonces, para ir directo al grano, durante el partido de selección dibujaste una línea en el suelo, ¿verdad? Es decir, probablemente estés definiendo las coordenadas en tu visión y usando esa información para construir el hechizo. Eso es una prueba de que estás confiando mucho en una imagen cuando construyes un hechizo. Por eso tus hechizos son inestables. El comentario de Alus fue acertado, y Sil se esforzó por decir algo. Pero, eso es magia intermedia. Si no hago eso, entonces hay demasiada información para mí, incluso si empiezo a entrenar ahora, no voy a lograr perfeccionarlo antes del torneo. Le hubiera encantado no tener que dar una explicación, pero fue el sistema educativo de los maestros mágicos el que lo había omitido, por lo que no podía culparla por no saberlo. La versión completa es un hechizo intermedio, pero puedes reducir la dificultad para realizarlo. ¿Sabes qué clase de hechizo es Thorn Pierce? Sid hinchó el pecho y pronunció su respuesta de buen humor. Cosas puntiagudas que se dispararse desde el suelo con un dadada y atacan de inmediato. G. Alus no pudo evitar exclamar sorprendido. Parecía que esta chica confiaba en las sensaciones incluso más que Tesfia. Le preocupaba si iba a poder explicarlo, y aunque no dijo nada, se mostró en su rostro. Tesfia y Alice, sabiendo qué clase de persona era Sil, debieron haber anticipado su respuesta. No mostraron sorpresa, solo sonrisas secas. Incluso Loki tenía una sonrisa irónica sobre su respuesta simplista, aunque la escondió detrás de la espalda de Alus para que nadie se diera cuenta. Me equivoqué. Bueno, no estás completamente equivocada, probablemente. La parte, dadada, probablemente se refería a las muchas rocas afiladas que brotaban, de modo que no debería ser un problema. En este punto, Alus sintió que la teoría por la que vivía no iba a llegar a ella. Intentando olvidar esto, continuó. Bueno, de todos modos. Uno podría pensar que Thorn Pierce son múltiples rocas afiladas volando, pero requiere el mismo tipo de designación de forma los Ice Pillars que utilicé. Pero en realidad no necesitan ser tantos. Así que no te concentren tanto en los números e intenta definir adecuadamente uno o dos de ellos. Está bien. De hecho, deberías comenzar en el aula. En el momento en que Alus dio su veredicto, una mirada de desesperación apareció en el rostro de Sil. Y así pasaron unos días más de entrenamiento con Sil apareciendo de vez en cuando. Sin embargo, Alus no acompañó su entrenamiento todos los días. Eso fue porque estaba llegando a una buena parte en su investigación. También se dirigía a Folen para verificar el progreso de la AR que había ordenado a Budna con más frecuencia, y la mayor parte del tiempo volvía a casa por la mañana. Cada vez que no podía estar en el entrenamiento, Loki estaba allí como su representante. A nadie le pareció extraño que la estudiante después de Felinella en el ranking sirviera como instructor. Como una digresión, el padre de Sil había usado su AR antes que ella. Alus había pensado que era bastante viejo cuando lo vio, pero eso lo explicaba. Dicho esto, había visto un poco de personalización a lo largo de los años, y se adaptaba más a Sil que a los AR que prestó el instituto. Como Alus había esperado, su entrenamiento no estaba tomando mucho tiempo. En todo caso, las cosas habían ido en una dirección inesperada, ya que cierta persona también estaba mostrando su rostro. Esta chica era alguien que él conocía, y no podía rechazarla rotundamente. De hecho, incluso se lo debía. ¿Puedo volver a preguntarle hoy, señor Alus? Se colaría justo antes de que cerraran los campos de entrenamiento por el día y mostrara su rostro. Su expresión parecía mitad disculpa y mitad feliz. Aunque la sonrisa constante en sus labios lo dejaba claro, siempre lo esperaba. Feli, buen trabajo ayudando hasta esta hora. Todos se esfuerzan por confiar en mí, así que al menos me gustaría vigilar el número prescrito de estudiantes. ¿Eso es así? No sería tan considerado. Se suponía que el número prescrito solo debía ser 2 personas, pero él no quería mencionarlo.
Dicho eso, cuando Felinella apareció por primera vez, Tesfia, Alice y Sil mostraron nerviosamente su entusiasmo. Parecía que habían confundido su aparición con una inspección, pero esa había sido una preocupación innecesaria. Al final, la razón por la que Felinella se había presentado fue porque quería pedirle a Alus que revisara su propio entrenamiento. Entonces aparecería 30 minutos antes de que cerraran los campos de entrenamiento y entrenaría en combate en vivo cada vez que Alus estuviera allí. Sil estaba completamente asombrada cuando vio a Alus desviar los hechizos de Felinella sin sudar. De hecho, incluso le estaba dando clases mientras lo hacía. ¿Quién es Alus? Cada vez que ese pensamiento entraba en su mente, Sil sacudía la cabeza para ahuyentar cualquier pensamiento innecesario. No, no, no puedo pensar en algo innecesario, se dijo, y continuó observando la batalla. Después de todo, no era un espectáculo que pudieras ver cualquier día. Justo después de que terminaran las peleas de Felinella y Alus. Feli, ¿puedo ir después? Quiero probar tantos oponentes diferentes como pueda. Dijo Tesfia. Yo también, por favor. Dijo Alice. Felinella, si es posible, puedo. Sil tímidamente levantó la mano. Solo Louki no mostró ninguna reacción real mientras miraba. Felinella miró a Alus con una mirada preocupada, mientras las chicas se empujaban sobre ella. Se sintió mal de que se acercaran a ella cuando el abrumadoramente más fuerte Alus estaba allí. Pero la respuesta que recibió fue un solo asentimiento que mostró que no parecía importarle. Al ver esto, Felinella miró a las tres chicas y sonrió. Bueno. Sin embargo, Feli está aquí para entrenarse, así que sea una persona por día. Sí. Eso debería funcionar. Muchas gracias. Una gran sonrisa apareció en el rostro de Felinella después de escuchar la sugerencia de Alus. Ella siempre actuaba como una estudiante modelo, por lo que las tres chicas estaban un poco sorprendidas por su expresión animada. Alus intentó responder con una sonrisa irónica, pero como no estaba acostumbrado, fracasó espléndidamente. Como el torneo era contra otras personas, él quería que se enfrentaran contra tantos atributos diferentes como fuera posible. Había un límite a lo que Alus podía hacer, además, la brecha en sus habilidades era demasiado amplia. Si bien ningún atributo era absoluto, cada uno tenía sus fortalezas y debilidades. El agua y el hielo tenían una desventaja contra los rayos, siendo el fuego superior. Es por eso que entrenar con eso en mente sería efectivo. Así que la ayuda de Felinella fue lo mejor que Alus pudo pedir. Asterisco asterisco asterisco. Cuando Alus no estaba en el campo de entrenamiento, la directora Sisti parecía aparecer como para tomar su lugar, no es lo que ella pretendía. Y en las tardes que ella aparecía, ella se bañaba con las voces entusiastas de los estudiantes. Como ex dígito único, cada vez que aparecía en los campos de entrenamiento palabras de admiración eran dichas por todos los presentes. En comparación con los estudiantes ruidosos, los maestros se preocuparon mucho más por sus modales. Eso fue porque sabían la realidad de lo que habían logrado y que eran de temer. Un día, la directora supervisó la capacitación hasta el final, y los estudiantes estaban comprensiblemente emocionados. De las 10 particiones, 8 se dejaron abiertas, y en la mayoría de ellas los concursantes estaban entrenando individualmente. Y Sisti estaba revisando e inspeccionándolos a todos. Algunos estaban haciendo entrenamiento de combate, y otros practicaban hechizos. Pero lo único que todos tenían en común era la tensión en sus caras. Sin embargo, Sisti estaba dando vueltas mostrando su aprecio por los estudiantes con una sonrisa alentadora. Ella los llamó y cortésmente les dio orientación con voz suave. Mirándola ahora, parecía más una santa que su alias de bruja. Mientras hacía sus rondas por el día, Sisti vio algunas caras inesperadas. Oh, ustedes chicas también están aquí. ¿Dónde está Alus? Hoy está atendiendo asuntos personales. Por otra parte, el entrenamiento de hoy es algo que podemos hacer sin él. La señora Louki también nos está cuidando. Le dijo Tesfia. Ahora que lo pienso, Al dijo que deberíamos hacer que la director también nos evalúe. Agregó Alice. Sisti frunció el ceño ante la ausencia de Alus, pero había sido una preocupación innecesaria. Al mismo tiempo, notó la presencia de una chica más. Oh, eres la señorita Sil, ¿no? Tú también estás aquí. Sí. Con la directora dirigiéndose a ella directamente, Sil se puso de pie con un sonrojo en su rostro. Entiendo. Entonces, ¿qué debería mirar? Sil demostró su sonrisa como para responder a la pregunta de Sisti. Si bien era imperfecto. Imperfecto, Sisti quedó impresionada por el ingenio que se utilizó. Ya veo. Un hechizo intermedio es difícil para un estudiante de primer año, pero si lo usa así. Estaba sorprendida por este uso inesperado, al tiempo que quería felicitar a Alus. Como ex dígito único,
podía imaginar fácilmente el significado y el efecto que su consejo tendría para Sil. Sintió que todavía tenía mucho que aprender a esta edad, lo que la hizo un poco feliz. ¿Cuántos de nuestros profesores podrían guiar a los estudiantes a este tipo de ideas? Bueno, probablemente sea imposible para esta alineación. Sisti apartó esos pensamientos y le dio consejos a Sil para luchar por nuevas alturas. No estaba del todo al nivel de Alus, pero podía captar puntos de mejora después de ver los movimientos de Sil solo una vez. Con eso, el turno de Sil había terminado, y ahora era el turno de Tesfia y Alice. Sisti estaba sorprendida por lo mucho que Sil había mejorado, por lo que estaba ansiosa por saber qué había sido de estas dos. Entonces, nos gustaría que miraras nuestra batalla simulada, dijo cortésmente Tesfia. Sisti asintió, pero se dio cuenta de que Louki también estaba allí. Entonces miró hacia ella como para preguntar si también se uniría. Louki respondió, estoy bien, así que por favor cuida a esas dos. ¿Qué? ¿No te unirás, Louki querida? Al verla decir que no, Tesfia y Alice intercambiaron miradas, preguntándose qué hacer. Entonces, ¿deberíamos hacerlo, solo nosotras dos? Tesfia preguntó. Sí. Alice respondió. Las dos estaban en la misma longitud de onda y rápidamente descubrieron qué hacer. Entraron en una partición abierta junto a Sisti. Cuando lo hicieron, pudieron sentir los ojos de los otros concursantes de todos los años sobre ellas. Fue una batalla simulada entre dos bellezas, y la directora misma las inspeccionó. Era natural que captaran el interés de todos. Dicho esto, los estudiantes no se acercaron demasiado y se contuvieron debido a la presencia de Sisti. La propia Sisti estaba llena de expectación y curiosidad sobre cómo se habían desarrollado las estudiantes personales de Alus. Sin embargo, sus expectativas se desvanecieron rápidamente. Imposible. Habiendo visto la primera pelea de Tesfia y Alus, inmediatamente Sisti pudo decir por pura intuición al comienzo del duelo que Tesfia era incomparable a como había estado en ese entonces. Era como si ella fuera una persona completamente diferente. Su juego de pies y otros movimientos eran todos adecuados para el combate, habiendo evolucionado en los movimientos de un veterano. Los hechizos que Tesfia usaba seguían siendo torpes, pero Sisti se dio cuenta de que el esfuerzo claramente los había mejorado. Además, ella seguía luchando mientras mantenía el hechizo avanzado a Icicle Sword, el resultado de un alto nivel de habilidad en el control de maná. Tampoco estaba gastando demasiado exceso de maná, por lo que no había signos de que se agotara como lo había hecho a principios de año. De hecho, parecía que todavía tenía algo de margen a pesar de usar tanto. Luego hubo el corte de luz de Alice. Eso realmente sorprendió a Sisti, ya que era un hechizo que nunca había visto antes. Era similar al hechizo del viento Kamaitachi, pero su poder y sus efectos eran bastante diferentes. Había excedido el nivel de una estudiante de primer año con la mejor puntuación y debería ser encontrada más rápidamente cuando se mira a la parte superior de todos los estudiantes. Ella se destacó particularmente en el complejo control de maná. Sisti se sintió exaltada. Como profesora, no había nada más genial que esto. Al mismo tiempo, era como si su crecimiento reflejara el de Alus. Pensar que hizo esto. Sisti se encontró murmurando suavemente. Se sintió como ser testigo de un delincuente incontrolable convirtiéndose en una figura paterna. Ella había sido la que lo preparó para eso. Se sintió un poco tímida, pero no pudo ocultar su alegría. Una sonrisa refrescante apareció en su rostro, cuando se dio cuenta de que poner a estas dos chicas bajo el ala de Alus era la elección correcta.